Bienvenido en Trending. Iniciamos con el resumen de las tendencias más comentadas en redes sociales durante la última semana. La mañana del sábado 17 de febrero, los habitantes de varias regiones del país fueron sorprendidos por la repentina caída de nieve y aguanieve debido a la entrada del Frente Frío número 35. Habitantes de zonas altas del Valle de México, Durango y Nuevo León compartieron sus mejores fotografías del paisaje cubierto de blanco. Gracias, Tlaloc. Con divertidas imágenes y memes, los internautas celebraron y agradecieron al dios de la lluvia por las lloviznas ocurridas en diversas zonas de la capital, marcando un respiro ante la sequía y los bajos niveles en el sistema Cutzamala. Se registró un sismo de magnitud 5 con epicentro en Guerrero. Aunque el movimiento fue casi imperceptible en la Ciudad de México, el sonido de la alerta sísmica provocó movilizaciones entre los capitalinos. Miles de personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México y en las principales ciudades del país para participar en la Marcha por la Democracia, para exigir votaciones limpias y respeto a las instituciones democráticas a 2 semanas de que empiecen las campañas electorales en México. En la edición 77 de los premios BAFTA, la cinta Oppenheimer fue la gran triunfadora de la gala con 7 reconocimientos, incluidos Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor. Emma Stone se llevó el galardón como Mejor Actriz, mientras que la cinta El Niño y la Garza de Hayao Miyazaki fue reconocida como Mejor Película de Animación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a En Trending, este espacio donde semanalmente analizamos y compartimos los temas que están en tendencia o generan conversación en las redes sociales. Yo soy Renata Méndez y estoy muy contenta de saludarles con una emisión más que dedicaremos a un programa especial para hablar sobre un elemento muy importante que existe en nuestra historia y riqueza cultural en el país, además de la importancia que tiene también para nuestra definición de lo mexicano. Y también para comenzar con esta emisión, saludo a mi compañero hoy en conducciones, Alberto García. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Hola, Ren, qué gusto saludarte y a todo el auditorio que ya se conecta. Nuestro programa va a tener como hilo central, bien lo mencionas, en el aspecto cultural, las lenguas maternas. Esto a propósito de que el 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de ellas, entonces vamos a estar ahondando qué es esto de las lenguas maternas, particularmente en nuestro país. Sabemos que hay mucha riqueza de lenguas originarias en esta región, pero también pues qué está pasando con las que están en peligro de extinción y sobre todo, lo que tú mencionaste, valorar la riqueza que tienen inclusive en la actualidad, ¿no? O sea, hablamos castellano en mayoría en México, pero eso no significa que no haya una influencia muy fuerte de las lenguas maternas. Eso es lo que vamos a estar revisando en nuestro programa, una nueva emisión de En Trending. Y como siempre, Beto, iniciamos este programa con el concepto de qué son las lenguas maternas, cómo es que se comparten de generación en generación y qué retos se enfrentan en la actualidad. Todo esto junto a Nicole en el siguiente minuto. ¿Qué son las lenguas maternas? Son aquellas que se desarrollan desde nuestros primeros años de vida, la manera de comunicarnos que aprendemos naturalmente a través de la interacción con las personas que se encuentran en nuestro entorno. Algunas se leen y se escriben, otras solo se hablan, algunas más no se oyen ya que solo utilizan las manos y los gestos, pero todas las lenguas maternas son importantes. La habilidad en la lengua materna es imprescindible para el aprendizaje posterior, ya que constituye la base del pensamiento. Ayuda a construir la historia cultural, las tradiciones y la memoria única de cada persona. Al menos el 43% de las 6.000 lenguas que se calculan que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Es importante conmemorar el Día de la Lengua Materna, porque hoy más que nunca hace falta reivindicar la individualidad de cada una y el respeto que merecen. Es desde la primaria, Ren, que empezamos a conocer el proceso de multiculturalidad que se dio en nuestro país y pues con ello la multilingüística que existe en esta región, aunque pues por lo mismo, ¿no? O sea, conocer cómo fue la conquista de los españoles, la época de la colonia, pues también desde ese momento empezamos a entender que también hubo un proceso de desplazamiento y de eliminación de muchas de estas comunidades. Ha sido justamente este desplazamiento que ya mencionas, Beto, el que ha llevado a comunidades específicas a sufrir discriminación y aislamiento, lo que también ha complicado este proceso de continuar con las lenguas maternas de generación en generación y al mismo tiempo apostar por su preservación. En la primera parte del reportaje de esta semana, Jesús nos va a estar platicando de cuál es el panorama de esas lenguas maternas en peligro de extinción en nuestro país y sobre todo qué es lo que ha pasado, un poco más de detalle en este proceso histórico que nos ha llevado a este momento. Vamos a verlo. Existen desde antes de que México se formara como nación, y son una serie de signos, símbolos y sonidos
que se transmiten de forma oral y escrita. Desde el periodo de la colonización, las lenguas originarias, también llamadas lenguas indígenas, han estado en peligro debido a las estrategias de conquista y evangelización de los españoles. Con el paso del tiempo, incluso los mismos misioneros tuvieron que aprender a hablar las lenguas para poder establecer una comunicación, pero con el paso del tiempo, finalmente se dio el desplazamiento, ¿sí? Se dio el desplazamiento de las lenguas de tal manera que lo que predominó fue la enseñanza del castellano. Esto tan solo fue el origen de la situación actual. Hoy en día, de acuerdo con la Secretaría de Cultura, alrededor del 60% de las lenguas indígenas se encuentra en riesgo de desaparecer debido a factores como la falta de oportunidades para estas comunidades, la ausencia de políticas lingüísticas, pero sobre todo al proceso de globalización a través del cual se ha promovido el uso del inglés y el español como idiomas dominantes. La discriminación funge como otro factor importante en la pérdida de las lenguas maternas de México, pues hace que las comunidades se sientan aisladas y desalentadas a transmitirlas a las nuevas generaciones. Tenemos que combatir la discriminación lingüística con argumentos fuertes y de base científica. Es importante, digamos, tener de verdad claro que no hay lenguas que valgan más que otras. Toda lengua vale igual que otras, como todo ser humano vale igual que el resto. Y en ese sentido, creo que una manera de demostrarlo es justamente mediante la demostración de que estas lenguas tienen complejidad gramatical que es comparable a la de cualquier otra lengua en el mundo. México es reconocido por ser un país donde convergen diversas culturas, cada una con su propia historia, tradiciones, costumbres, creencias y, por supuesto, lenguas distintivas. Pese a esto, prevalece el monolingüismo como forma de comunicación, afectando la vida diaria de aquellos que no hablan español. No hay un modelo de atención intercultural, tomando en cuenta precisamente que hay una diversidad de lenguas que habla la población que puede llegar a buscar un servicio en materia de salud. Y esto también igual pasa en el caso de que alguna persona esté, por ejemplo, en un centro de reclusión y que no pueda tener un intérprete para poder igual plantear el problema que tiene y buscar la forma de defender sus derechos. Así, el ser hablante de una lengua originaria puede traer consigo diversas dificultades, no solo por las problemáticas que se viven a nivel social, sino también por los abusos de las autoridades y empresas transnacionales que despojan a las comunidades de sus tierras sin repercusión alguna. Cempasúchil, tlatelolco o escuincle son algunas palabras que utilizamos en nuestro día a día, pero que en muchas ocasiones desconocemos que forman parte o tienen su origen en las lenguas maternas, como parte de todo un proceso de historia y riqueza cultural en el país. Para conocer más cómo se encuentran estas lenguas distribuidas geográficamente, así como qué importancia tienen para aquello que asociamos con lo mexicano, se encuentra con nosotros el doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, Adalberto Santana Hernández, quien además forma parte del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra universidad. Doctor, bienvenido al Foro de Entrending. Muchas gracias por esta invitación. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para conversar sobre estas lenguas maternas y iniciando, nos gustaría saber cuáles son las lenguas maternas más importantes en nuestro país y sobre todo cómo se encuentran distribuidas geográficamente. Bueno, es bastante complejo porque según las estadísticas, las estimaciones, hay entre 67 y 66 lenguas de origen materno, si se puede hablar así, o originarias, porque también hay unas distintas concepciones de una y otra. Incluso en lenguas maternas también entraría el español, entonces va de acuerdo a hacer las concepciones. Y de hecho, en cualquier lugar del mundo todas son lenguas maternas, porque es como la gente aprende y se ingresa a la sociedad a partir de la lengua que le enseñan a madre por lo regular, ¿no? En cambio, las lenguas originarias sí vamos a hablar de las de este continente y en especialmente las que pueden considerarse en la República Mexicana en nuestros tiempos, porque hay lenguas que también han desaparecido. Hoy en día, 21 de febrero, precisamente la UNESCO decretó como Día Internacional de las Lenguas Originarias o Maternas, que también coincide
curiosamente, porque mi campo de estudios latinoamericanos, con el 90 aniversario de Augusto de Sierra Sandino, y que tiene que ver un poco porque él fue defensor precisamente de las identidades nacionales de América Latina, y esto implica las lenguas en ese sentido. Doctor, ya lo mencionaba yo un poco en la presentación de nuestra entrevista. ¿Cómo es que estas lenguas originarias o maternas se encuentran presentes en nuestra cotidianidad comunicativa? Bien, un ejemplo que algunos han señalado en el caso de América Latina, que incluye a México, por supuesto, es que la mayoría de las lenguas que más se utilizan en el español son de origen taíno, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque los conquistadores llegaron al Caribe primero y de ahí se diseminaron una serie de vocablos o de palabras de este origen. Sin embargo, en la realidad mexicana, y no en todo el país, porque también depende de las regiones, en la península de Yucatán hay muchas lenguas mayas, no es una sola, igual que en Guatemala son muchas lenguas mayas, son de origen mayense, pero hay otras regiones como en el norte del territorio mexicano, como en Chihuahua, bueno, que se habla el tarahumara, por ejemplo, ¿no? O en el altiplano central de lo que es la cuenca del Valle de México, pues predomina el náhuatl, por ejemplo, en los grupos originarios, o en Oaxaca, pues el zapoteca, por ejemplo, y así hay una división de estas lenguas en las distintas localidades del país, y también va a depender del número de hablantes que ahí se estén utilizando estas lenguas. Doctor, lo mencionaba usted ahorita al inicio de la entrevista, no solo es la construcción de la lengua, sino de la cultura, ¿no? Entonces, ¿nos podría decir, en su opinión, qué importancia tienen estas lenguas maternas, no solo en la comunicación, sino en lo que concebimos como lo mexicano, lo latinoamericano? O sea, ¿cuál es el lugar que tiene estas lenguas maternas y su uso, por supuesto? Bueno, primero la identificación de una identidad, ¿no? Directamente, porque hay palabras asociadas a esa identidad, a esa cultura, y que se expresan cotidianamente. Por ejemplo, el maíz, que tiene que ver con el origen de los pueblos mesoamericanos. Claro. Sí, pero sin embargo, bueno, hay otra serie de productos que tienen que ver con la identidad, con la alimentación, con la cultura. Por ejemplo, la yuca, que se come más en el Caribe, en Centroamérica, ¿sí? Que tiene otra identidad, dijéramos, en ese sentido. Y si vamos al norte del territorio mexicano, bueno, también hay expresiones que tienen que ver con la cultura culinaria de la población. Y en el occidente, de igual manera, si ahí donde se habla el tarasco, por ejemplo en Michoacán, pues también tiene sus propias identidades. De tal manera que en el territorio mexicano, a mi entender, no hay una uniformidad. Lo que hay una hegemonía de repente. Sí. ¿Cuál es la hegemonía? Pues a partir de los segmentos que son uniformes o culturalmente hegemónicos, que es la cultura mexica, que se hereda hasta nuestros días. Pero no todo el territorio mexicano es hereditario de la lengua náhuatl. Claro. Por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, que abarcaría el estado de Quintana Roo, de Yucatán y de Campeche, incluso de Guatemala, y llegaría hasta Tabasco, pues son otras expresiones culturales. Claro. Hace poco le pasó al presidente López Obrador, tuvo lo que popularmente se conoce como una perrilla en el ojo, y dijo la palabra que en maya se maneja porque es común a esa cotidianidad en esa región. Claro. Tutupiche, si no me equivoco, fue la palabra que mencionó, que tiene que ver con las lenguas mayenses. Doctor, estamos llegando lamentablemente al final de nuestra entrevista, pero como última pregunta y probablemente de las más importantes, ¿por qué es importante buscar que se rescate y también se preserven estas lenguas originarias? Bueno, esa es una propuesta que ha hecho la UNESCO, que es la Organización Mundial precisamente para la Defensa de la Cultura, porque es parte del patrimonio cultural e identidad de los pueblos, y conservarla precisamente es esa memoria histórica que tiene que conservarse. Desgraciadamente, con la hegemonía, sobre todo de 100 lenguas que hoy en día son las dominantes, el español es una de ellas, por ejemplo, ¿no? El inglés y otras, el chino, por ejemplo, pues cada vez tienden a ser mucho más homogéneo este mundo globalizado. Claro. Y entonces las lenguas originarias y las pequeñas comunidades que se mantienen, pues van perdiendo a sus hablantes, y por lo tanto se va perdiendo esa herencia cultural.
Doctor Adalberto Santana, llegamos al final de nuestra entrevista, pero le agradecemos mucho, sobre todo, pues esta última reflexión, como dice, perder lenguas maternas es perder una riqueza cultural, entonces voltear a ver muy importante este tipo de conmemoraciones, el Día Internacional de la Lengua Materna y por supuesto seguir hablando de estos tópicos. Le agradecemos mucho que haya podido estar con nosotros aquí en Trending. Pues muchas gracias a ustedes por su invitación. Doctor, de nuevo muchísimas gracias. Y para nosotros llegó el momento de hacer una pausa, pero no se vayan porque seguiremos hablando sobre esta conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas aquí en Trending. Ya volvemos. Regresamos en Trending, donde estamos hablando sobre las lenguas maternas y sobre todo el panorama al que se enfrentan en la actualidad en nuestro país. Ren, sabemos que muchas veces la universidad encapsula lo que está pasando a nivel nacional y pues justamente también está sucediendo con un programa que logra asistir a las comunidades, a los alumnos de comunidades originarias. Como siempre, Beto, nuestra universidad, con su visión multicultural, ha buscado incentivar la creación de proyectos que, digamos que también involucren estudiantes que hablen estas lenguas originarias y que se acerquen a nuestras aulas educativas. Y su alcance ha sido tan importante que Valeria, quien nos presenta la siguiente nota, formó parte de este proyecto y ahora colabora con nosotros aquí en TV UNAM. Y no solo Valeria, la reportera, como dices de la siguiente nota, ella platicó con la poeta Nadia Ñusabi, que también fue parte de este programa de becas, así que vamos a ver el proyecto UNAM de esta semana, que está muy interesante. En nuestra universidad estudian alumnos que provienen de pueblos originarios de los diferentes estados de la República, quienes hablan entre 30 lenguas maternas diferentes. Así la UNAM trabaja cada día para ser multicultural. Diferentes generaciones de hablantes de lenguas originarias en México han participado en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, que comenzó en 2014, el cual tiene un sistema de becas al que pertenecen 1,040 estudiantes actualmente. La promotora cultural y poeta Ñusabi, Nadia López, fue una de las beneficiadas con estas becas. Justo la beca, aparte del apoyo económico que te brindaba de forma mensual, y aparte de que también cuenta con un sistema de tutorías, ¿no? Tienes una persona que te acompaña, que te pregunta cómo vas en la escuela, qué materia se te hace más difícil. Algo que yo considero que es invaluable dentro de esta beca es las redes que puedes tejer, ¿no? Yo ahí conocí a muchas compañeras justo chatinas, ¿no? También mixtecas, zapotecas. Nadia Ñusabi ha dedicado sus estudios en pedagogía a escribir, dar clases y talleres sobre lenguas originarias. Recibió el premio a la creación literaria en lenguas originarias Cenzontle en 2017 y el Premio Nacional de la Juventud 2018. Ya cuando salí de la carrera, comencé a hacer actividades con la UNAM, en específico con, por ejemplo, la Dirección de Literatura, ¿no? También con la Dirección de Fomento a la Lectura, que también es de la UNAM. Comencé a dar clases dentro del programa, ¿no? y de la materia México Nación Multicultural. La poeta también se acercó al mundo de la literatura, gracias a su participación en el Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, organizado por la UNAM. Mi lengua también tiene posibilidades para hacer literatura como cualquier otra lengua en el mundo. Ese último mensaje de Nadia, amigos, Ren, me parece que es lo más importante. O sea, una lengua originaria tiene las mismas posibilidades de hacer literatura, de hacer poesía, de hacer todo y realmente también de extrapolarlo a nivel social, pues de tener la misma accesibilidad para que sus hablantes y sus comunidades estén en la misma igualdad de circunstancias ante otros que, por ejemplo, los hispanohablantes, estamos en México, pues es la lengua, como lo decía el doctor, la lengua hegemónica. Y justamente esta necesidad, Beto, de incentivar el uso de las lenguas maternas, así como su preservación, es de lo que nos habla Jesús en la segunda parte del reportaje. Vamos a verla. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, nuestro país cuenta con 11 familias lingüísticas, que a su vez contienen 68 agrupaciones, cada una con diferentes variantes. Por ejemplo, una de las 68 agrupaciones lingüísticas es el zapoteco, pero el zapoteco no es una lengua, son varias lenguas.
se habla en muchas comunidades, sobre todo el estado de Oaxaca, y las comunidades que son cercanas sí se entienden bastante bien entre sí, pero entre zapotecos de distintas subregiones, por ejemplo, un zapoteco de la Sierra Norte con uno de Valles Centrales y con el zapoteco del Istmo, no se entienden mucho. Entonces, por eso no podemos decir que hay 68 lenguas en México, porque hay más de 68, ¿no? Ante esta variedad y complejidad de las lenguas, es importante que se generen estrategias para que tanto hablantes como no hablantes puedan revitalizarlas y promoverlas en entornos académicos, familiares, laborales y de la vida diaria. También pues hay personas que pertenecen a pueblos originarios que son líderes, que son intelectuales, y entre ellos hay lingüistas también, ¿sí? Entonces, ellos pues de alguna manera pues también están trabajando porque se siga reproduciendo la lengua, y eso puede ser, por ejemplo, a través de escribir literatura, a través de la poesía, ¿sí? Entonces esas podrían ser estrategias de resistencia, ¿no?, a la reproducción de las lenguas. La pérdida de lenguas originarias como el náhuatl implicaría la desaparición de contribuciones valiosas. En medicina, conocimientos sobre el uso de plantas y hierbas fundamentales para tratar enfermedades respiratorias se verían afectados. En literatura, la desaparición del náhuatl significaría la pérdida de una rica tradición poética y mitológica, ejemplificada en obras como el Nican Mopogua. Además, el español de México no contaría con cerca de 4,000 palabras, entre ellas chocolate, aguacate, petate y algunas más. En la actualidad, diversas instituciones, desde el Estado y en el sector educativo, se han promovido las lenguas originarias mediante acciones como instalación de señalítica en lenguas indígenas, ferias culturales y capacitación de intérpretes, iniciativas que buscan preservar y fortalecer la diversidad lingüística de México. La preservación de la diversidad lingüística en México y en el mundo es muy importante, porque en la medida en que se preserve la diversidad de este mundo, podemos seguir aprendiendo de quien es diferente a nosotros. Entonces, a ese nivel general, creo que el compromiso por preservar la diversidad lingüística en México no solo le corresponde a los hablantes de las lenguas originarias de este país, sino es una responsabilidad de todos y cada uno de los que vivimos en este territorio. Desde niños, como parte de nuestra educación, se nos pide aprender inglés, incluso en las escuelas se imparte francés, latín, pero ¿qué pasa con las lenguas originarias, Beto? Estas que también forman parte de una riqueza cultural en nuestro país y que muchas veces desconocemos. Y bueno, ha sido de esta inquietud de donde surge la necesidad de crear una conmemoración en torno a rescate y cuidado de las lenguas maternas. Es por eso que en la siguiente nota, Ren, Paulina nos va a estar platicando cómo es que surge la necesidad para Naciones Unidas y para la UNESCO particularmente, así que vamos a ver de dónde se origina el 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Cada 2 semanas alrededor del mundo desaparece una lengua, lo que significa una gran pérdida cultural, social, intelectual, de identidad y de memoria para toda una población. Con el fin de promover, proteger y preservar la diversidad lingüística y de idiomas, cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Esta fecha, impulsada en Bangladesh y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1999, lleva 24 años celebrando a las sociedades multilingües y multiculturales en las que, además de sus tradiciones, creencias y culturas, su lengua materna es lo que las diferencia de cada región, ciudad o país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona que el 43% de las lenguas en riesgo de desaparecer no es el único factor que se debe intentar rescatar año con año, también el promover la integración de más lenguas al sistema educativo, a la tecnología y al mundo digital. A lo largo de este 2024, el tema del Día Internacional de la Lengua Materna es Educación Multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional. Esto quiere decir que la ONU invita a desarrollar, generar políticas y prácticas de una educación inclusiva, donde la lengua materna apoye al aprendizaje, a la alfabetización y al dominio de otros idiomas, así como proteger a las lenguas indígenas, las cuales son el pilar de miles de regiones, poblaciones y familias alrededor del mundo. Cada año, distintas organizaciones como la ONU, UNESCO y la CNDH, a través de los gobiernos, invitan a unirse a las distintas actividades y eventos que pueden seguirse online desde la página unesco.org, donde también se encuentra disponible más información relacionada a esta fecha. Por ejemplo, la Miyotl App,
una aplicación desarrollada por mexicanos en la que la población aprende 25 lenguas indígenas de nuestro país. Conócela. Y recuerda, preservemos nuestra lengua materna. Es nuestro hogar, nuestro origen y nuestra identidad. Lamentablemente llegamos al final de esta emisión, un programa muy importante que nos permite rescatar la riqueza cultural que tienen las lenguas maternas en nuestro país, donde veto palabras como apapacho, atole, chocolate, solo por mencionar algunas que forman parte de nuestro día a día y que muchas veces desconocemos que tienen su origen en las lenguas maternas, nos permiten abogar porque en la agenda educativa, académica y sobre todo gubernamental se abogue por su rescate y asimismo pues podamos tener espacios como este que nos permitan reconocer qué implicaciones tienen en lo que conocemos como mexicano, más allá de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Y sobre todo, Ren, como lo vimos en la última nota que Pau nos presentó, también involucrar a las lenguas maternas en los espacios digitales. O sea, eso también es una muy buena oportunidad de poder mantenerlas vivas y de que sus comunidades sigan creciendo y no estén en este peligro de extinción como lamentablemente lo vimos con el reportaje de Jesús. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa, pero por supuesto recordarles que ustedes pueden sintonizar a través de la señal de TV UNAM todos los jueves a las 20:30 horas en Trending, la repetición los sábados a las 19 horas y también seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de los temas que más conversación generan entre los internautas y por supuesto nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver todas las emisiones pasadas de En Trending. Ren, un gusto estar en las conducciones, nos vemos la próxima. Hasta pronto, Beto. Bye.